Pues, bueno, tenemos que continuar con nuestra materia. Habíamos visto el tomo 1, les pasé el tomo 1 subrayando o resaltando las partes más importantes. Así que hoy vamos a ver esa parte, qué es lo que han leído, qué es lo que no han entendido, qué dudas tienen. Así que adelante. Ingeniero, ¿quiere que me explique un poco sobre las actas de infracción? ¿De qué se Acta trata eso, ingeniero? No, es el capítulo 2, artículo 175. 175. Ya. No dice que contendrá los siguientes datos. O sea, cuando hay una infracción, o sea, para hacer cumplir el código, normalmente existen los inspectores de obra. Esos inspectores de obra pueden llegar a la obra, ¿no es cierto?, y pedir información, ver si están en regla, si el proyecto que se está construyendo es el que corresponde a los planos aprobados, etcétera, etcétera, etcétera. Y si ve algún tipo de infracción, tiene que levantar lo que se llama un acta de infracción. O sea, está el funcionario de la alcaldía en la obra y normalmente ya tienen un formulario del acta, ¿sí? Y en ese formulario del acta, la fecha, nombre y cargo del inspector, cuando habla del inspector, es el inspector del municipio. A ver, lo voy a proyectar para que todos vean. Entonces decíamos que esa acta normalmente ya hay un formato tipo preimpreso que llena el inspector. Cuando hablo de inspector, ¿no es cierto?, es inspector del municipio, el nombre de la oficina encargada de la ejecución, o sea, nombre de la oficina del municipio, nombre del infractor, ¿sí? Y puede ser el propietario, puede ser el responsable de la obra, o puede ser el poseedor del bien, según corresponda, porque puede ser que yo esté en una casa alquilada, ¿no es cierto? Y en esa casa alquilada pase el municipio y vea que yo no he cumplido el retiro frontal. Por eso dice poseedor, porque yo puedo estar poseyendo una vivienda en anticrético o alquiler, pero no soy el dueño. Entonces anotarán ahí el nombre del que está atendiendo, el que está en la casa en ese momento. Dirección de la obra, el detalle de la infracción, o sea, cuál es la infracción que se está cometiendo, qué artículos se están violando, ¿sí? Lugar donde debe realizarse el pago. Entonces habrá una multa, ¿sí? Plazo para el pago de la multa, la sanción de la multa como corresponde, ¿sí?, de acuerdo a la infracción. Entonces ya hay unas sanciones para ciertas cosas. Si la cosa no está muy clara, lo van a llamar, ¿no es cierto?, a que se presente en el municipio para aclarar el tema. Si la infracción es muy clara, ya tienen los valores de la multa. Entonces le dirán cuál es el detalle de la infracción, la sanción, ¿sí? Ahora esa sanción puede ser multa, puede ser paralización de obra, o demolición o retiro. Aquí hay que tener en cuenta que no hay que dejarse amedrentar por los funcionarios. Hay veces que llegan funcionarios y en ese momento quieren paralizar la obra, ponerle un cartel de paralización de obra, que salga la gente, que salga el equipo, la maquinaria. Yo he tenido situaciones de esas, ¿sí? Entonces, lo que se debe hacer en ese caso, deben citarlo, darle una citación para que vaya a resolver el problema en el municipio, ¿sí?
Si es una multa bien definida, tiene el plazo de la multa, ¿sí? Lugar donde tiene que realizar la multa, firma y sello del funcionario que realizó la inspección y del propietario poseedor o el responsable de la obra. Y si no quiere firmar, ¿no es cierto?, el funcionario hará constar en esa acta esta situación en ese formulario de notificación. Entonces, ese es un formulario de notificación con la firma de un testigo de actuación, etc. ¿Esto para qué? Para que si, por ejemplo, cae la alcaldía a la obra y nadie quiere firmar y después el dueño puede decir, no, yo no sabía, no sé, no los vi a los señores, no fueron a mi obra. Entonces, para que eso no suceda, si el dueño se niega a firmar, lo que hace el funcionario público es firmar esa acta y pide a un testigo, puede ser hasta un transeúnte que pase por ahí, ¿sí? Pero normalmente van con gente ellos para que puedan firmar también como testigos. Tiene un plazo, acá dice 48 horas, para que vaya a la oficina técnica, se presente y presente su descargo correspondiente. Por ejemplo, llegan y uno está utilizando la cera. Cuando uno utiliza la cera para el periodo de construcción hay que pagar. Entonces capaz que llegan y dicen, oye, un momentito señor, usted está sobre la cera y no ha pagado. Y capaz que ellos no tienen la información. Entonces yo me presentaré en el plazo de 48 horas a la oficina y llevaré los pagos o el contrato que tengo para utilizar la cera. Eso significan los descargos, ¿sí? Bueno, y ahí está el tema de la primera citación, ¿no sé qué es lo que pasa, cómo se hace, los descargos, los plazos que se tienen para hacer los descargos. Y ya si no se cumple, ya viene el tema de las multas, incluso paralización de obra, ¿no es cierto? ¿Esa era la duda? Sí, ingeniero, gracias por la aclaración. Ok. ¿Alguien más? ¿Dudas? Ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. En el artículo 191, cuando nos habla de los profesionales exigidos en obra, hay dos tipos de director de obra. El 3 dice mediana y el 4 dice medianamente compleja, y también habla de un director de obra, pero más un supervisor. Sí, ahí. Ya. Eso quería que me explique si es lo mismo o porque uno dice mediana, ¿no? Y el otro dice medianamente compleja. Claro, que lo que pasa es que esto está en función del artículo 81, ¿sí? Donde se han definido qué son esos tipos de obras. Si vamos al artículo 81, creo que es, si la memoria no me falla, 81, ¿dónde está? 81, acá están. Acá están definidas los tipos de edificaciones. La simple, ¿sí? O sea, la de interés social, hasta 80 metros cuadrados. La simple hasta 300 metros cuadrados y 6 metros de altura, 6 metros y medio de altura. La mediana hasta 600 metros cuadrados con alturas de 650 y 950. Esa es la mediana. Y después está, ¿no es cierto?, la medianamente compleja. Eso va desde 600 hasta 1000 metros cuadrados y hasta 12 metros 50 de altura. Y después está la compleja, que ya es más de 1000 metros cuadrados y mayor de 12 metros. No sé si con eso se despeja la duda o hay algo más. Sí, ¿Cuánto ingeniero. era? ¿Sí? ¿Qué artículo era? 191. Ya. 191. Entonces dice, cuando la categoría de la edificación
es de interés social. ¿Cuáles son los profesionales responsables? Ni siquiera un profesional. El constructor, el maestro albañil y el propietario, digamos. Si es una simple, tiene que haber un director de obra. Debe haber un director de obra, por más simple que sea. Si es mediana la construcción, tiene que haber un director de obra. Pero si es medianamente compleja, tiene que haber un director de obra y un superintendente, ¿no es cierto? Perdón, y un supervisor de obra. Quiere decir que en las medianamente complejas es obligatorio que exista un supervisor de obra, ¿sí? En la compleja, el director, el supervisor y el superintendente. Ahorita vamos a ver el detalle de estos señores, ¿sí? Eso es, quiero explicárselo bien esto porque no haya duda. Y si es un especial, bueno, va a depender del tipo de construcción. ¿Cuáles son los actores? Los actores es el propietario, ¿no es cierto? Que puede ser una persona natural, puede ser una persona cualquiera, o una empresa, ¿no es cierto? O sea, una persona jurídica que es una empresa. Y puede ser, y fíjense que dice, pública o privada, que en forma individual o colectiva decida, impulse, programa, financie con recursos propios o ajenos las obras, ¿ok? Ese es el dueño de la obra. Después están los proyectistas y calculistas, ¿sí? ¿Alguien me puede decir la diferencia entre un proyectista y un calculista? El proyectista, creo, ingeniero, que es el que planifica la obra o qué se va a hacer en esa obra. El calculista es el que calcula todo en base al proyecto. Ya, a ver, para que a ver si lo entienden mejor con el siguiente ejemplo. Yo voy a hacer una construcción y voy a hacer un diseño de la construcción. No voy a hacer cálculo todavía, voy a hacer un diseño, voy a hacer un proyecto. Es decir, a ver, les voy a escribir algo acá encima. Supongamos que yo tengo que hacer, ¿sí? Voy a hacer un techito, ¿ok? Nada más que un techito. Ese techito lo puedo decir, yo voy a poner una columna aquí, voy a poner otra columna aquí y voy a poner 4 columnas, ¿ok? Si dibujo eso en planta, eso, ¿sí? Voy a poner columnas aquí, voy a poner columna aquí, voy a poner columna aquí, o sea, 4 columnas, ¿sí? Y después voy a poner viga aquí, entre esta columna y esta columna, y entre esta columna y esta columna. Y después voy a poner viguetas así para hacer la losa, ¿sí? Para hacer la losa. Ahí estoy diseñando, estoy proyectando la estructura, estoy decidiendo, ¿no es cierto? Porque podría ser que además ponga y en este primer caso, en estos costados, no estoy poniendo viga, porque no la voy a necesitar, porque voy a apoyar estas viguetas, ¿no es cierto?, en estas dos vigas. Pero una de esas voy a hacer una viga llena, porque es una viga muy grande, una losa muy grande, voy a hacer una losa llena. Entonces voy a poner voy a poner vigas en estos dos costados. En realidad, en esos dos costados más, o sea, voy a hacer cuatro vigas, ¿sí? 4 vigas, y ahí voy a armar una losa con armaduras, así se ponen los planos, eso quiere decir con armadura en las 4 direcciones, y por lo tanto el diseño es diferente, las cargas en las vigas va a ser diferente, las cargas en las columnas, capaz que es un poco, a ver, sí, van a ser casi diferentes, ¿no? En realidad van a ser igual, en este caso muy sencillo, ¿de acuerdo?
O yo podría decir, voy a hacer lo mismo, ¿sí? Voy a hacer una losa donde voy a poner, supongamos, una viga aquí, voy a poner otra gran viga acá, pero voy a poner solamente una columna aquí y otra columna acá. Y todo esto acá está embolado, ¿sí? Por lo tanto, no tengo 4 columnas, tengo 2 columnas, ¿sí? Por lo tanto, el diseño, el proyecto es diferente, ¿sí? Son 2 proyectos totalmente diferentes o 3 proyectos totalmente diferentes. Ese es el diseño, ese es el proyecto. Entonces, en un edificio, a ver, ¿qué es lo que tengo? Lo que tengo es un proyecto de arquitectura, ¿sí? Que hay veces que a mí me llega el proyecto de arquitectura hecho, completamente hecho, y donde el arquitecto ha supuesto que hay columnas en algunos lugares, pero además exige, no, estas columnas no las quiero ver, que no se vean la menor cantidad de columnas, hay que esconderlas dentro de las paredes, bueno, y ahí viene la discusión. ¿Y qué es lo que se está haciendo ahí? Se está haciendo el proyecto, ¿no es cierto? Vamos a hacer columnas cada 5 metros o cada 10 metros. Ese es el proyecto, ese es el diseño de estructura. Una vez se ha diseñado la estructura, después viene el cálculo. Ya lo meteré en un software, ¿no es cierto? Y haré el cálculo de la estructura. Esa es la diferencia entre proyectista y calculista. Obviamente el nombre lo dice, el que calcula, calculista el que calcula, ¿no es cierto? Meteré un software y hará el cálculo, ¿no es cierto? Pero ya está diseñada la estructura, ya está dónde van las columnas, qué tipo de fundación voy a hacer, si voy a hacer fundación de zapatas aisladas, voy a hacer una platea, voy a hacer pilote. Eso es el proyecto de la estructura, ¿ok? Ahora, ¿quién es según esto, quién es el proyectista? El profesional habilitado, nuevamente habilitado, ¿sí? Responsable de diseño de los proyectos, arquitectura e ingeniería, para la construcción, modificación, ampliación, bla, 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 bla. El proyecto debe cumplir con todas las estipulaciones contenidas en las normas técnicas, o sea, las normativas para nosotros, cálculo de estructuras o metálicas. Hay normas para cálculo de estructuras metálicas, hay normas para cálculo de estructuras de hormigón, ¿no es cierto? Debe cumplir todas las normas. Y el cumplimiento de esas normas es lo que le van a revisar el día de mañana al ingeniero civil que hace el cálculo de estructura, donde en la sociedad de ingenieros va a presentar su proyecto, va a presentar su cálculo y va a presentar los planos, donde va a presentar cada elemento dibujado con sus fierros, dimensiones y con sus detalles constructivos. Eso es lo que presenta el ingeniero. Y los revisores, así se llaman, hay 3 ingenieros contratados en la sociedad de ingenieros, Colegio de Ingenieros Civiles, que hacen la revisión de que se están cumpliendo las normas. Si no se cumplen las normas, lo va a devolver y le va a decir cumplan las normas, calcule de nuevo o revise o aclare los temas que hay que aclarar, ¿sí? Cuando es una persona jurídica, la encargada de elaboración del proyecto, porque, a ver, yo tengo una empresa consultora. ¿A qué se dedica la empresa consultora que tengo? ¿No es cierto? Hacemos diseño y hacemos supervisión. Algunas veces proyectos de planificación, pero hacemos construcción y hacemos supervisión de obra. Entonces, viene un propietario y me contrata a mí como empresa, por eso dice, en caso de ser una persona jurídica encargada de la elaboración del proyecto, ¿sí? Jurídica. Yo soy una empresa jurídica. Mi empresa, una empresa jurídica, ¿sí? Esta será responsable de la contratación de los profesionales especialistas, ¿ok? Entonces, yo como empresa tengo que responsabilizarme de contratar al ingeniero calculista, al arquitecto, al cálculo de estructura, el diseño eléctrico, sanitario, lo que sea, ¿sí? Donde fíjense que dice que cada uno de ellos, ¿no es cierto?, asumirán
¿no es cierto?, individualmente las responsabilidades exigidas en este código. Entonces yo no puedo decirle que el cálculo está mal a la empresa consultora. Le tengo que decir, oye, ingeniero fulano de tal, o sea, el plano de los proyectos, ¿sí?, los tiene que firmar no la empresa. Lo puede firmar la empresa con su representante legal. Puede firmarlo, ¿no es cierto?, con su representante legal. Pero obligatoriamente el que presenta el proyecto y firma y asume la responsabilidad del proyecto es el ingeniero proyectista. ¿Sí? El ingeniero, ¿no es cierto?, proyectista que proyecta la estructura y calcula la estructura. Entonces, fíjense nuevamente, obligatoriedad de nombrar director de obra y responsable de obra. ¿Sí? Entonces, en cada edificación, el propietario en forma obligatoria debe nombrar un director de obra. Y aquí viene el tema, adicionalmente, para edificaciones, ¿cuáles? Las medianamente complejas, las complejas y las especiales. Además, se deberá nombrar, ¿no es cierto?, los responsables técnicos, ¿no es cierto? Los responsables técnicos ¿de qué? Del sanitario, del eléctrico, del aire acondicionado, etcétera. Además de ello, a un supervisor y un superintendente, ¿sí?, de obra en cada una de las especialidades que se requieran. Y esos son los responsables del cumplimiento del proyecto aprobado. ¿Sí? Ahorita vamos a llegar a las definiciones de cada uno de ellos. ¿Sí? Declaración de responsable de obra. Es obligación del propietario presentar por escrito a la oficina técnica la designación del director de obra. Entonces, cuando se presentan los proyectos, a ver, vamos a hacer el ciclo completo, ¿ok? Viene un propietario, contrata un ingeniero, contrata un arquitecto, contrata a los especialistas que sea para hacer el proyecto. Cada una de las especialidades, el ingeniero civil presentará el proyecto de estructura como ingeniero civil para que se lo visen, así se llama visado en la sociedad de ingenieros. El eléctrico presentará su proyecto, ¿no es cierto?, en el colegio de ingeniero eléctrico y electrónico. El sanitario presentará, ¿no es cierto?, en la Asociación Boliviana de Ingeniería Sanitaria, que es como otro colegio de ingeniería sanitaria en la sociedad de ingenieros, y ellos le revisarán. El proyecto de arquitectura va al colegio de arquitectos. Entonces, después, ¿no es cierto?, el encargado del proyecto puede ser el arquitecto, puede ser el ingeniero, puede ser la empresa, puede ser quien sea, o el propio propietario, tiene que juntar todos esos proyectos, ¿no es cierto?, visados por el colegio de arquitectos, por la sociedad de ingenieros, y con eso va y presenta a la alcaldía. En ese momento, cuando presenta a la alcaldía, debe decir quién es el director de obra. Aquí hay un pequeño problema. ¿Cuál es el problema? Que el dueño dice, pero yo no sé pues si voy a construir todavía. ¿Cómo voy a designar un director de obra? No, señor, la norma le dice, ¿no es cierto?, que usted tiene que designar al director de obra ahora, cuando presenta los planos. Y el propietario puede decir, pero yo no sé todavía cuándo voy a construir. Ok, yo le voy a entregar, ¿no es cierto?, le voy a aprobar los planos, ¿sí?, pero no le voy a aprobar el proyecto, pero no le voy a dar la licencia de construcción. Porque la licencia de construcción además requiere que se presente la licencia del estudio de medio ambiente. Y eso es por otro lado, porque eso lo aprueba en la gobernación. Entonces, si yo no presento esta carta donde designo como propietario quién va a ser el director de obra, me van a aprobar el proyecto, pero no me van a dar la licencia para que yo empiece a construir. Si yo quiero empezar a construir, ya voy a construir, ya está la empresa constructora, ya sé quién es
director de obra, lo presenta. ¿Qué es lo que está sucediendo? Viene el propietario, lo habla a su amigo ingeniero y dice, oye, mira, yo quiero presentar mi papel, ¿será que podés firmarme como director de obra? Pero si yo no voy a ser director, no, firmame como director de obra. Eso ocurre mucho, eso ocurre, pero bueno, el día de mañana en las inspecciones se tiene que verificar aquello, ¿sí? Director de obra, profesional registrado y habilitado, contratado por el propietario, específicamente, ¿sí?, para representarlo en el ejercimiento técnico de la obra. ¿Ok? Ese es el director de obra. Y actúa en nombre del propietario, lo representa técnicamente, ¿sí? Ejerce una representación, ¿no es cierto?, en la ejecución en técnica de la obra y en la administración de la obra. Ese es llamemos el dueño de la obra, ¿no es cierto?, el dueño de la obra, que es ¿y de quién depende este director de obra? Puede ser que sea una obra pequeña y que el que construye es un ingeniero o un arquitecto, ¿no es cierto?, que tiene registro para construir. No es una empresa. Entonces, él es el director de obra. Pero si es una empresa la que construye, la empresa tiene que nombrar específicamente quién es su director de obra, ¿sí? Porque él va a ser el responsable. El día de mañana pasa algo en la obra, el responsable es el director de obra, es el responsable técnico de la dirección de la obra, es el que va a dirigir la obra. Superintendente es el profesional habilitado responsable de la construcción técnica de la obra. Fíjense que uno dirige y el otro, en realidad, si ustedes recuerdan las normas de contrataciones, ¿no es cierto?, habla del director o superintendente. Se entiende que el cargo es muy similar. Aquí lo disgrega un poco como director de obra, como responsable y representante del dueño, y este otro señor, ¿no es cierto?, es el que más está en la obra y hace la conducción técnica de la obra. Hay veces que el director de obra y el superintendente de obra es el mismo ingeniero, ¿sí? Representa al contratista, ¿sí? ¿Quién es el contratista? Representa a la empresa constructora, ¿sí?, el cual debe dirigirse al supervisor a través del libro de órdenes. Ya vimos, ¿no es cierto?, lo que era un libro de órdenes. ¿Sí? ¿Vimos lo que era el libro de órdenes? Me quedó la duda. ¿Vimos el libro de órdenes? Que no lo vimos, ingeniero. Ya, después les explico, ¿ok? En función de la complejidad de la obra y las condiciones particulares de cada contrato, podrá establecerse una estructura organizativa. Y aquí se habla también del residente de obra. ¿Sí? El residente de obra es el que está todo el día de la obra. Tiene que estar las 24 horas. Bueno, es un decir, cuando hay veces que está 8 horas, 12 horas, 10 horas, 20 horas a veces, ¿no es cierto?, el residente de obra, ¿sí? Y después está la supervisión técnica, ¿sí? Es otra persona, ¿no es cierto? Este supervisor es el que supervisa que el constructor, que es el que conduce la obra, haga bien las cosas. Por lo tanto, ¿cuál es la pega del supervisor? Ya lo hemos dicho varias veces. La pega del supervisor es controlar la cantidad, la calidad, las especificaciones técnicas, los costos, el tiempo, ¿no es cierto? Esa es la pega del supervisor. En otras palabras, el supervisor administra el contrato de la obra, ¿sí? Si este director de obra, ¿no es cierto?, es contratado, fíjense que aquí dice habilitado, contratado por el propietario. Entonces, a en la obra pública es el que se llama fiscal. ¿Ok?
Cuando hicimos este código, ¿sí? Nosotros los ingenieros queríamos que aquí se ponga fiscal de obra. No, pero que nosotros los arquitectos somos directores de obra y también representamos al dueño. Bueno, pero en realidad este director de obra, que es el que representa al dueño, ¿recuerdan el fiscal de obra en la norma? Es el que representa al dueño, ¿no es cierto? Y el que administra el contrato del supervisor, ¿sí? Entonces, si hay una supervisión, ¿sí? Este director de obra en realidad es el fiscal. No le quisieron poner fiscal, pero bueno, era mayoría. Pero este en realidad es el fiscal de obras, ¿sí? Y el director de obra o superintendente real es el que pertenece a la empresa constructora. Creo que les dije antes que representaba a la empresa. No, señor. Se representa al dueño, es el fiscal. En el concepto que hemos visto la norma, este es el fiscal de obra. El que dirige es el supervisor de obra, el superintendente de obra, y el que supervisa, obviamente, el supervisor de obra. El supervisor de obra supervisa a la empresa constructora, ¿no es cierto?, que representa, ¿no es cierto?, el superintendente, y el director de obra, si se quiere, con este concepto, es el fiscal que va a chequearlo a los dos, pues, ¿no es cierto? Pero hay veces que viene una empresa, un propietario, y contrata una empresa constructora y contrata una empresa supervisora. Y habrá un fiscal de obra. Hay normalmente en obras grandes hay entre comillas, una fiscalización, que algunos le dan otro nombre, ¿sí? A ver, le doy el caso del último edificio grande que estábamos supervisando. Manzana 40. Manzana 40 son unos inversionistas que son 4 socios. Esos son los dueños. Y es una empresa. M40, Manzana 40 es una empresa, ¿no es cierto?, que tiene unos socios. Esos socios son los que ponen la platita, son los dueños. Eso sería el dueño. Manzana 40 nombra, ¿no es cierto?, a un gerente del proyecto desde el punto de vista del dueño, porque ahí tiene ingeniero, arquitecto, lo que se encarga de las compras, es toda una oficina, contabilidad, administración, ¿no es cierto?, todo el tema de manejar las relaciones con la alcaldía, con las otras instituciones. O sea, ese es el gerente del proyecto desde el punto de vista del dueño. Porque los dueños, ¿no es cierto?, no saben de construcción. Bueno, uno es arquitecto, bueno, hay otro que es ingeniero, está bien. Pero no son operativos, son inversionistas, solo ponen la plata y nombran un gerente. Y bajo ese gerente deberían haber más o menos, no sé si unas 20 personas. Y eso se llamaba OTM, Oficina Técnica de Manzana 40. ¿Eso era qué cosa? En otras palabras, la fiscalización. Porque representan al dueño, tiene un gerente. Y esa administración contrata a una empresa constructora, y contrató una empresa constructora para hacer la estructura, otra para hacer el aire acondicionado, otra para hacer el hidráulica, el sanitario, el eléctrico, el piso, los muros, 20 subcontratos o más subcontratos, ¿sí? ¿Quién los contrata? El dueño. ¿A través de quién? De esa gerencia, de esa, entre comillas, fiscalización de obra, ¿no es cierto? Por eso que aquí abajo se hizo la aclaración, ¿no? Donde dice, en obras públicas, esta función se denomina fiscal de obra. Y en obras privadas, a efectos del cumplimiento del presente código, esta función se llama director de obra. Okay. Se hizo la aclaración porque nos opusimos tanto que se ponga el director, para que coincida con el concepto del
de las obras públicas. ¿Ok? Es el fiscal. El superintendente es el director realmente de obra, el que maneja la obra por parte de la empresa constructora, y el supervisor el que supervisa. Entonces, esa gerencia de construcción, ¿no es cierto?, de fiscalización, obviamente es la que hace toda la parte de contratar a la empresa constructora y a la empresa supervisora. Entonces, a nosotros, SM40, esa oficina técnica, nos contrata como supervisión. Y como supervisión de todo, teníamos que hacer supervisión de estructura, de aire, de hidráulica sanitaria, combate a incendio, de arquitectura, absolutamente todo, como empresa. Y nosotros dentro de la empresa nombramos, como dice aquí, a cada uno de los especialistas, a cada uno de los especialistas, supervisores. ¿Sí? Ok, supervisión técnica de la obra. Este servicio consiste en un control técnico. Aquí está claro, ¿no es cierto?, que hace la supervisión. Y esos son los actores que tienen que haber en una obra muy bien definido. Cosa que no ocurre normalmente, ¿no es cierto? Yo este semestre tomé una materia en la Facultad del Hábitat, en la carrera en realidad eran alumnos de la carrera de arquitectura y también de planificación y también de diseño integral. Y la materia que yo tomé era prácticas preprofesionales. Entonces tenían que conseguirse una empresa donde ir a trabajar. Bueno, y me he encontrado con cada cosa y lo que tenían que hacer como trabajo, obviamente ir a trabajar en una empresa, y en los días de clase me tenían que pasar a mí la información, ¿no es cierto?, unos cuadernos, obviamente digitales, de la información de qué estaban haciendo. Entonces yo le preguntaba, ¿existe el director de obra? ¿Existen los especialistas? ¿Existe el superintendente? ¿Existen los planos? ¿Existe esto? Y yo diría que en la gran mayoría las cosas no estaban completas. En la gran mayoría estaban incumpliendo el código. En la gran mayoría. Tenía 60 alumnos. O sea que había, bueno, algunos eran de diseño, que estaban en empresas de diseño, y algunos de las carreras de arquitectura también estaban en la parte de diseño, arquitectura, no en la construcción de obras, pero por lo menos hay unos 40 que están en obras. Yo les puedo asegurar que el 90%, ¿no es cierto?, de esas obras, ¿sí?, no cumplían con toda la normativa. No, yo le he preguntado a los alumnos, ¿no? Y además ellos hacían exposiciones, todos los días hacían exposiciones en clase. Ahora para el examen final va a ser una exposición cada uno de todo lo que hizo durante, ¿no es cierto?, 150 horas que tenían que hacer. Y yo me sorprendí, la verdad que me sorprendí, de que está el superintendente, está el supervisor. No hay supervisión. ¿Y de qué tamaño el edificio? Es un edificio de 18 pisos. Y no hay supervisor de obra. ¿Sí? Y no hay supervisor de las especialidades. ¿Y quién controla entonces que se haga bien la obra? El director de obra. Pero el director de obra es el dueño de la empresa constructora, ¿no? Entonces, es darle al ratón que cuida el queso, pues, ¿no es cierto? Ese director de obra, ¿no es cierto?, que dice que él también ve que las cosas se hagan bien, pero si ese director de obra es una empresa constructora que no le interesa la calidad y hace como sea, y en muchos de los casos, gracias a los alumnos, ¿no es cierto?, que los alumnos sin saber obra, ¿no es cierto?, y fíjense, estaban en el último semestre de arquitectura, me preguntaban, me dice, ingeniero, y esto, mire, veo que aquí, sí señor, está mal eso. Hágaselo notar, pero no hay fuerza legal para hacer, decir que modifique. Bueno, se hacían las sugerencias, pero mucha deficiencia en muchos edificios que no están todos estos actores de superintendente, supervisor, director de obras, etc. ¿Ok? ¿Pregunta? Ingeniero, con respecto a eso de que se suele
decir un nombre de director de obra y el otro fiscalizador de obra. En el artículo 196, abajo dice que en las obras públicas se le denomina fiscal de obra. ¿Sí? En las obras privadas, director de obra. ¿Esa parte puede explicarlo? ¿Cambia el nombre o a qué se Eso refiere? es lo que le he explicado durante 10 minutos, pero se lo vuelvo a explicar. A ver, cuando vimos las normas de contrataciones, ¿no es cierto? Les expliqué bien claro cuál es la diferencia entre supervisor y fiscal, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí, sí. Sí, ¿no es cierto? ¿Cuál es el fiscal? El fiscal es el que representa a la entidad contratante, a la entidad pública, ese es el fiscal. Y el supervisor, ¿no es cierto? Y ese fiscal normalmente es un funcionario público, normalmente es de la unidad solicitante, ¿ok? Normalmente. Y el supervisor de obra es contratado fuera, es una empresa o un ingeniero, ¿no es cierto?, que hace la supervisión. Eso está claro. En este código, el fiscal, ¿no es cierto?, se le llama director de obra. Listo. Justamente por eso, cuando yo lo vuelvo a comentar, cuando hacíamos este código, nosotros con otro ingeniero, representante de la sociedad de ingenieros, decíamos, esto es fiscal, no es director de obra, porque el director de obra es el que dirige de la obra por parte de la empresa. Bueno, pero por alguna razón se encapricharon y dijeron, no, va a ser director. Y por eso se insistió que se ponga esta aclaración. Y acá dice muy clarito, ¿no es cierto? En obras públicas, esta función se denomina fiscal. Y en obras privadas, a efectos de este código, se le llama director de obra. Entonces, ¿quién es el fiscal? Este que se llama director de obra. Para nosotros, este director de obra es el fiscal de obra. ¿Ok? ¿Se entiende? Sí, ingeniero, gracias. Ok. ¿Más preguntas? Bueno, acá abajo ustedes tienen, ¿no es cierto?, lo que es los documentos de obra. Y en los documentos de obra está lo que se llama el libro de órdenes, ¿sí? Este es un documento sumamente importante en las obras. Y en muchas obras también he podido ver que no existe el libro de órdenes. Que el superintendente de obra, o sea, ¿quién es el superintendente de obra? El que representa a la empresa constructora. Bajo su responsabilidad y en el lugar de la obra habrá un libro de órdenes de trabajo con páginas numeradas y copia, cuya apertura e inicio será darse a participación de un notario fiel pública. Fíjense la importancia legal de esto, que hay que hacer ese libro con un notario de fe pública, ¿sí? Entonces, ustedes van a una librería y pregunten, ¿no es cierto? Véndame un libro de órdenes y no se van a mosquear y se lo van a traer, ¿no es cierto? Existen en las librerías los libros de órdenes y ese es un libro, ¿no es cierto?, empastado, que tiene un original y 2 copias. Y en la parte de arriba, voy a ver si hoy le saco copia a un libro de órdenes y para mostrarles después. En la parte de arriba dice, empresa constructora, fulana de tal. Ubicación, calle tal o edificio tal, en qué zona, en zona norte. La fecha, muy importante, la fecha, ¿sí? Y ese libro de órdenes, en la primera hoja, escribe el notario de fe pública. Y dice, se da apertura a este libro de órdenes para la relación
entre la empresa constructora y el supervisor. Son los únicos dos que pueden meter mano al libro de órdenes. Un fiscal no puede escribir en el libro de orden. Los únicos dos que pueden escribir en el libro de orden es el supervisor y el superintendente de obra, el que representa a la empresa constructora. Supervisor y empresa constructora. A través de este libro de órdenes, el supervisor da instrucciones, órdenes, observaciones. ¿A quién? A la empresa constructora. Entonces uno pone, una vez aperturado el libro y en la primera hoja, además uno dice, yo, supervisor, yo puedo autorizar a alguien más, por ejemplo. Yo autorizo al ingeniero fulano de tal, ¿no es cierto?, para que también pueda firmar el libro. La empresa constructora dice, quien firmará el libro será, ¿no es cierto?, su superintendente, ingeniero fulano de tal, y capaz que dice que más nadie. ¿Sí? A partir de ahí, ¿sí?, se dan las instrucciones. Ejemplo, se va a vaciar una losa. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la pega del supervisor? Yo antes que vacíen la losa, yo tengo que ir y verificar si los fierros están, todos los fierros que están en el plano del cálculo de la estructura. ¿Sí? Y recién cuando yo he revisado y digo, está ok, digo, está ok, ¿sí? Y él me lo pide por el libro de órdenes. Dice, se solicita revisión y autorización para el hormigonado de la losa del piso 3. Después que yo he verificado, ¿sí?, que están todos los fierros, le escribo en el libro de órdenes, le escribo de supervisión a constructora. Él me ha puesto de constructora a supervisor. Solicito revisión, verificación y autorización para hormigonar la losa del piso 3. Yo le contestaré, y lo firma, yo le contestaré a veces cuando estamos los dos juntos en la misma hoja o si no, en otra hoja diferente, ¿no es cierto?, con las dos copias, con papel carbónico, las dos copias, ¿no es cierto? Le contestaré, se ha verificado y se autoriza el vaciado o el hormigonado de la losa del piso 3. Punto. Recién puede el constructor vaciar, recién puede hormigonar. Les doy otro ejemplo. Cuando hacemos la primera losa, hicieron una modificación de una parte de la losa. ¿Sí? Y no me pasaron el plano. Entonces yo no tenía con qué revisar. ¿Cómo reviso si no tengo plano? Se había hecho una modificación en una losa. Y además, lo que estaba haciendo el constructor, a mí, a experiencia nomás, no me gustaba mucho. Entonces, libro de órdenes, ¿no es cierto? Hasta que no se entregue el plano de la estructura revisado y aprobado y firmado por el calculista, no se autoriza a vaciar, no se autoriza a hormigonar. Y ahí estábamos con ya prácticamente los mixers queriendo vaciar el hormigón. No, señor, usted no vacía. ¿Sí? O por ejemplo, el otro día, igual, ¿no es cierto?, había unos detalles que no estaban bien en una escalera. Y me pidieron que le dé permiso para... No, señor, no vacía la escalera, no hormigona la escalera, mientras no tenga plano. No le voy a autorizar el vaciado de la losa si no están los planos hidráulicos y sanitarios y eléctricos, ¿no es cierto?, para verificar la tubería eléctrica que va embebida en la losa. Entonces, ese es el documento de comunicación entre el supervisor y la empresa constructora. Y este documento, ¿no es cierto?, el día de mañana es el documento válido, ¿no es cierto?, para los juicios, digamos. Si hay juicio, traiga libros de órdenes, ¿no es cierto? Yo estaba en juicio que he tenido que leer, no sé, 20 o 30 libros de órdenes. ¿Por qué? Porque una hora que duró como 4 años, se termina un libro de orden, viene el otro, viene el otro, viene el otro, viene el otro, ¿no es cierto? Entonces, este es el documento, ¿no es cierto?, en el cual se transmiten informaciones, se transmiten instrucciones, se transmiten solicitudes, pero solamente el fiscal no puede meter la mano aquí. No, yo fiscal digo, no, señor.
Cualquier cosa que el fiscal vea que está mal, le va a ir a decir al supervisor, le va a decir, oye, a mí, mira, no me gusta esto. El fiscal analizará, le decirá, está bien, pero hay algo que está mal, revisemos, etc. Pero el que manda en la obra es el supervisor. El supervisor es el que instruye, se hace o no se hace. O después que se hizo, ¿no es cierto? Se hizo mal, se hizo bien, digamos. En un edificio en un edificio había un sótano, que la pared del sótano, después de desencofrar, ¿no es cierto? Yo encontré, ¿no es cierto?, que había unas porosidades. ¿Qué es lo que hice? Le metí pachometría. Pachometría es un equipo con el cual veo rayos X, me determina dónde están las armaduras, y después se le puso esclerometría. El esclerometría es una pistola que se apega a la estructura, se le da un disparo y me da una relación más o menos de la resistencia. Cualitativamente, no cuantitativamente, no me dice son 220 kilos por centímetro cuadrado. Me da una relación de kilos por centímetro cuadrado, pero muy cualitativa. Pero en función de eso, yo tuve que definir, bueno, esto no me gusta, ¿no es cierto? Aquí está muy poroso, aquí la resistencia es baja, por lo tanto se va a picar aquí, se va a poner un hormigón con un aditivo, bla, 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 ¿cierto? Escribo en el libro de órdenes, hay que hacer tal cosa, tal cosa, tal cosa, sin que el superintendente, perdón, el supervisor no dé la instrucción, no se hace nada. Entonces, eso es el libro de orden. Ese libro de orden, ¿no es cierto?, está en manos de la empresa constructora, ¿no es cierto? Y uno como supervisor, a medida que pasa el tiempo, obviamente se va sacando las copias, porque tiene original y una copia. El original queda para el dueño, una copia para la empresa constructora y una copia para el supervisor o empresa supervisora, ¿sí? Eso, fíjense que acá dice todos los datos todo lo que le he contado, Ingeniero. ¿no? Está en el libro de órdenes, ¿sí? Adelante. Entonces, el supervisor es el que autoriza, el que da la orden a la empresa. Sí. Si el supervisor no aprueba o no firma, digamos, la empresa no puede hacer nada. No puede hacer nada. Esto en la parte privada es mucho más flexible, digamos, pero en la parte pública, ¿no es cierto? Fíjense que no puede ni empezar la obra la empresa constructora si no le da lo que se llama esto de aquí, que estoy subrayando, lo que estoy resaltando, la orden de proceder. ¿Qué es la orden de proceder? La orden de proceder la da ¿quién? El supervisor. ¿A quién? A la empresa constructora. Le dice, muy bien, a partir de hoy empezás a construir. Y desde esa fecha corre el plazo. Pero para que el supervisor le dé la orden de proceder a la empresa constructora, el fiscal le tiene que dar la orden de inicio al supervisor, porque para dar la orden de proceder se deben haber cumplido dos cosas muy importantes. Debe haberse ya presentado la boleta o la garantía de cumplimiento del contrato y la garantía de buena ejecución del anticipo, y el dueño tiene que haber pagado ya el anticipo. Si no está pagado el anticipo, el supervisor no debe dar la orden de proceder. Algunas veces sucede que la empresa diga, oye, pero yo ya estoy adjudicado, ya está, pero son papeles nomás lo que yo quisiera ir avanzando. Y el supervisor le puede decir un inicio anticipado, pero lo escribe en el libro de órdenes, ¿no es cierto? Debido a que no se ha emitido la orden de proceder y ante la solicitud de la empresa constructora de que ir dando trabajo, ¿no es cierto?, se autoriza el inicio de esos trabajos bajo la total responsabilidad de la empresa constructora. No puedo yo supervisar algo y decir algo que está bien o está mal, ¿no es cierto?, si no hay orden de proceder. Yo le puedo decir ya, anda a movilizar, lleva a tu gente, arma tu campamento, ya, ok. Pero empezar a construir solamente bajo su responsabilidad. Entonces, si el supervisor dice no, es no. Obviamente, ¿no es cierto?, no puede ser capricho,
El supervisor no puede decir, no, no te doy la autorización para vaciar. ¿Por qué? Porque no me gusta tu cara. O sea, tienen que tener un respaldo, ¿no es cierto? Porque si el supervisor da instrucciones que no corresponden, ¿no es cierto?, al contrato, el contratista, la empresa constructora, puede aducir eso como una falta para solicitar la resolución del contrato, para acabarlo el contrato. Buenas tardes, disculpe, ingeniero. Y la orden del supervisor y del fiscal de la obra tiene que estar escrita en el libro de órdenes también, No. de ambos. La orden de proceder del fiscal a la empresa sí, pero la orden de inicio que le da el fiscal al supervisor, donde le ha dicho, ya se presentaron las boletas de garantía, ya se le pagó el anticipo, aquí están los documentos, es una carta nomás que le pasa el fiscal al supervisor. No escribe el fiscal en el libro de orden. Pero sí, el supervisor sí escribe en el libro de órdenes la orden de proceder, y desde esa fecha empieza a correr el tiempo y el plazo de la obra. Se solicitan la aprobación de las planillas, se solicitan detalles constructivos, toda la relación entre constructor y supervisor es a través del libro de órdenes. ¿Ok? Ok, ingeniero. ¿Alguna pregunta? A ver, a mí me tocó con mi empresa hacer la supervisión de esta clínica que se está haciendo en la Beni Sexto Anillo, que va a ser la clínica más grande del país. Es una clínica muy grande. Y a mí me tocó hacer la supervisión de la fundación. Pero es como una obra cualquiera, un libro de órdenes, ¿no es cierto? Y la empresa constructora que hacía los pilotajes, ¿no es cierto? Una empresa que va, lleva su máquina, empieza a hacer el pilotaje, y obviamente hay un procedimiento para hacer el pilotaje, ¿sí? Yo por suerte trabajé 6 años en una empresa que está en pilotaje, entonces conocía el procedimiento. Y tenía dos pasantes, ¿no es cierto?, que me ayudaban a supervisar, ¿no es cierto? Esos pasantes estaban, cuánto se tardaba en perforar, cuánto se tardaba en hormigonar, entró bien el canastillo, o sea, supervisión de la obra, cumplir las especificaciones técnicas. No sé a qué se refiere que vino el calculista, no, aquí no se tiene que meter para nada el calculista. Lo que puede suceder es que yo como supervisor, ¿no es cierto?, diga, a ver, no me gusta esto, ajá, y capaz que pida explicación, ¿no es cierto?, a la empresa, en realidad al fiscal le pide explicación y le puede decir, oye, mira, aquí no me gusta esto. ¿Por qué no? ¿Y quién ha hecho el cálculo? Aquí en el cálculo, ¿por qué no lo llamas al calculista y discutimos algunos temas técnicos? ¿Puede ser? Puede ser. Pero no puede un calculista, ¿no es cierto?, meterse directamente a escribir algo en libro de orden o dar instrucciones a alguien. Como calculista, capaz que puede ir a mirar, ¿no es cierto?, y pedir permiso. Oye, mira, yo calculé esta estructura, quería ver qué está construyendo. Bueno, pasá, pues, ¿no es cierto?, vení, tomemos un café y vamos a ver la obra, digamos, ¿no? No hay problema, ¿sí? No sé si a eso se refiere.
Le doy otro caso. Yendo a Cotoca hay un viaducto, ¿no es cierto? ¿Sí? Pasando, hay un viaducto, ok, ¿no es cierto? Pasa por encima del ferrocarril, la carretera, encima de la línea del ferrocarril hay un puente, ¿no es cierto?, que se llama el viaducto. Por ahí pasa los vehículos. Ese viaducto es nuevo, es relativamente nuevo. Antes había otro. El anterior que había se construyó en el año 86, 87 más o menos. Y eso lo calculó un ingeniero, el ingeniero Marcelo Iriarte, lo calculó. Y después de tiempo, cuando lo estaba construyendo el Servicio Nacional de Caminos, sin empresa constructora, por administración directa, o sea, el Servicio de Caminos contrataba, ¿no es cierto? Hacía subcontratos de la obra gruesa, de la armadura, del hormigón, por la administración directa se llama eso. Y mi amigo fue a mirar su cálculo, pues, ¿no? Un fanático de los puentes, miró. Y se dio cuenta que estaban mal los fierros, estaban mal colocados los fierros. Y le dijo ahí a los que construían, oye, esto no está mal, pero él se acordaba de su cálculo, ¿no? Esto no está bien. Y no le dieron importancia. No le dieron importancia. ¿Qué es lo que hizo este ingeniero? Este ingeniero mandó una carta a la Sociedad de Ingenieros y a la Cámara de la Construcción, diciendo, yo hice este cálculo, por casualidad he pasado por ahí, no se está construyendo de acuerdo al plano, ¿sí? Y por lo tanto yo deslindo toda responsabilidad. Pasaron los años, y no muchos años, ¿sí? Pasaron no muchos años, que un día aparece en las noticias, ¿no es cierto?, que tenía problema ese puente. Había una ménsula que estaba con problemas. Y era justamente lo que dijo el ingeniero. Me llama, yo estaba de gerente en la Cámara de la Construcción, me llama y dice, oye, ¿te acordás la carta que yo presenté en la autopsia? Le hice buscar la carta y él se fue con la carta. Y eso lo salvó de no entrar a un juicio para ver si el problema era de cálculo o el problema era de construcción. O sea, todo un tema, ¿no es cierto? Cuando sucede un problema de patología como ese, hay que revisar el cálculo, hay que revisar. Y él se salvó de absolutamente toda irresponsabilidad porque llevó la cartita que años atrás había dicho, ¿no es cierto?, que eso se estaba construyendo. Y evidentemente con el tiempo, ¿no es cierto?, había una ménsula que estaba fisurándose, algo así que hubo que arreglar. Pero él en su momento no podía decir nada, no podía parar la obra, no podía dar instrucción, nada. Fue de curioso nomás ver su cálculo que se estaba construyendo. ¿Ok? Por lo tanto, el que da la instrucción, obviamente que el fiscal, el dueño, ¿no es cierto?, el representante del dueño del fiscal también está viendo, entre comillas, verificando, pero no le puede dar instrucción al constructor. No le podrá preguntar, le podrá hacer comentarios, pero darle instrucción no puede. ¿Sí? No puede. El fiscal tiene que hacer a través del supervisor. Como tampoco la empresa constructora puede ir al dueño a decirle, no, mira que aquí, no, nada, a través del supervisor. ¿Sí? Entonces esa es responsabilidad del supervisor. ¿Y cómo se hace eso? A través del libro de órdenes. Eso no implica que la empresa pueda mandar una carta, ¿no es cierto?, al fiscal en forma directa. Pero ya es cuando las cosas se le han salido de control, cuando no se lo puede solucionar el supervisor, o cuando él está pidiendo algunas cosas, ¿no es cierto?, y el supervisor se las niega o no está de acuerdo y se las niega a través del libro de órdenes. En ese caso el constructor puede apelar al fiscal diciéndole, mire, yo he presentado esta solicitud y el fiscal no me la acepta, analicémosla, y ahí se puede entrar en una discusión entre todos, digamos, ¿cierto? Incluso con la unidad solicitante, si es obra pública, o con el dueño más. Suceden esas cosas. Pero mientras, la relación diaria es a través del
libro de orden. Imagínense un edificio como Manzana 40, en los cuales nosotros éramos supervisor de todo. Teníamos como 17 libros de órdenes. Y el libro de orden hay que verlo todos los días, porque la norma dice, o el contrato dice que hay que contestar dentro de las 48 horas. Entonces, todos los días teníamos que ver nosotros 15, 17 libros de órdenes, para ver si había una solicitud, para ver si había un reclamo, o pasar instrucciones a través del libro de orden, ¿sí? Entonces el equipo de supervisión que teníamos era un equipo grande. Y éramos, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12 personas como mínimo. Y en algún momento tuve pasante, solamente en la parte de medio ambiente y seguridad tenía 10 pasantes. 10 pasantes. La mayoría eran estudiantes de industrial, ¿no es cierto?, donde ven todo el tema de seguridad. Y después tuve pasantes para estructuras, para arquitectura. Para arquitectura también habían como 5 o 6 pasantes, ¿no es cierto? La hora era muy grande, era muy grande. Y bueno, el pasante decía, ya hay un problema, a ver. Entonces va el supervisor, ve, verifica y escribe en el libro de orden, ¿no es cierto? Se está haciendo mal esta cosa, debe hacerse así, etcétera, etcétera. Okay. ¿Más preguntas? Bueno, eso es, jóvenes, del tomo 1 del Código de Urbanismo y Obra. ¿Ok? Del tomo 2, a ver, ¿qué horas son? Ya estamos cerca de la hora. Yo les voy a mostrar, no vamos a ver prácticamente nada del tomo 2. Voy a dejar de compartir este tomo. A ver, voy a cargar el tomo 2. Y les voy a mostrar el índice del tomo 2. ¿Sí? ¿Qué es el tomo 2? El tomo 2 es arquitectura. Fíjense que la ciudad está zonificada, ¿sí? Por eso el tomo 2 se llama un tomo de urbanismo, ¿sí? Perdón. Por eso se llama este tomo 2 urbanismo, toda la parte urbana, tanto de urbanizaciones, de las urbanizaciones y también temas de arquitectura de edificación. Entonces, en el urbanismo, la ciudad está zonificada. Zonificación primaria, secundaria, centrales, intermedias, zonas habitacionales, zona industrial, zona habitacional y recreacional, turística, etcétera, ¿sí? Hay todo un sistema vial de cómo se maneja el sistema vial, es bien poquito lo que hay, ¿no es cierto? En ingeniería tenemos mucho más lo que son las vías, que son los bienes de dominio público, ¿no es cierto? Las áreas del sistema ambiental, los bienes de uso temporal de dominio público, como puede ser calle, como puede ser aceras, ¿sí? Todo el tema de las urbanizaciones, ¿no es cierto? Las normas sobre urbanizaciones, las normas ambientales, las áreas verdes, la urbanización en sí, cómo se estructuran las áreas, el parcelamiento, ¿sí? El tema de las ochavas, las aceras, aperturas de vías, las obras públicas. O sea, todo esto es urbanismo, ¿no es cierto? Y las normativas justamente para urbanizaciones. Después todo el tema de los lotes, de qué tamaño quieren ser los lotes, cómo se hacen se subdividen los lotes cuando hay que hacer subdivisión, el tema de equipamiento para el tema de los lotes, cuando se hacen urbanizaciones. Cuando se hacen urbanizaciones, la norma exige que el dueño de su terreno tiene que donar 35%, ¿para qué? Para calle, jardines, parques, en una urbanización tiene que donar el 35%.
El tema del uso de suelo, hay toda una estructura de clasificación del uso de suelo. Capaz que algunos han escuchado hablar el uso de suelo, entonces yo para hacer algún trámite tengo que ir a sacar el uso de suelo, donde me dicen dónde está mi lote y qué uso le puedo hacer a ese lote. ¿En base a qué? Porque en base a toda la zonificación en la ciudad, hay zonas en la ciudad que solamente son residenciales. ¿No es cierto? Hay zonas, ¿no es cierto?, que son industriales, hay zonas que son mixtas, hay zonas que son compartidas entre habitacional y comercio, ¿sí? Todo eso está definido en este código, ¿sí? Lamentablemente, en muchos casos, ¿no es cierto?, yo estoy en una zona que estoy atrás del Colegio La Salle, una zona totalmente residencial. Pero en algún momento, ¿no es cierto?, aprobaron que sea zona compatible con comercio. Bueno, lo deshicieron al barrio, porque yo al lado tengo una notaría que vienen como 100 a 200 vehículos por día a esa notaría. Es un caos total mi calle. A la vuelta hay una clínica, más allá hay una clínica dental, más allá hay otra clínica. Bueno, ¿por qué? Porque le cambiaron el uso del suelo en el municipio y ahora es uso mixto. Entonces puede haber comercio y puede haber vivienda. Lo mataron como vivienda al barrio, ¿no es cierto?, porque hay un tráfico que no se puede ni estacionar ni circular tranquilo. Hasta hace 2 años atrás era un barrio súper tranquilo. Hoy no. Hoy yo estoy viendo la forma cuando me voy de esta casa, digamos, ¿cierto? Porque realmente es mucho trámite. Entonces el uso del suelo, el uso del suelo le va a decir qué es lo que pueden hacer en cada lote, ¿sí? Las normas generales del uso del suelo, el tema del comercio, el tema de los servicios, el tema de los talleres, el tema de las industrias, los depósitos, el equipamiento. Y después están unos cuadros de uso de compatibilidad. Al final van a ver todas unas tablas donde ahí dice qué se puede construir en segunda zona, etcétera, ¿sí? Entonces, acá, si ustedes se van al final, ¿sí?, ese es el carimbo que se debe poner en los planos, ¿sí? Y acá está, ¿no es cierto?, referencia del diseño del carimbo. Y aquí está la clasificación, ¿no es cierto? Hay una N tabla, hay que saber manejar el código, ¿sí? Acá, por ejemplo, están las actividades, ¿sí?, de uso público institucional, y si ustedes pueden llegar a ver, ¿no es cierto?, ¿en qué zona? En la zona del centro histórico, en la zona de transición. La zona de transición centro histórico es menos que el primer anillo, ¿no es cierto? Es menos que el primer anillo. La transición hacia el primer anillo se llama zona de transición, zona de uso mixto, subzona de la parte sur. Hay zonas muy especiales que tienen tratamiento especial, zona central distrital, zona intermedia comercial y de servicio, zona de habitacional con usos compatibles con comercio, zona habitacional de media densidad, de alta densidad, de uso mixto, etc. Entonces, ustedes tienen unas tablas en las cuales, ¿no es cierto?, qué es lo que se puede hacer, ¿no es cierto? Son N tablas, ¿sí?, del manejo de la zona y qué está permitido y qué no está permitido. Las alturas, los índices de ocupación, el retiro, la distancia la distancia de vista que se llama de las ventanas hacia el vecino, si yo me puedo apoyar en todo el terreno y construir en todo el terreno o no, tengo que hacer retiro. Bueno, como ven ustedes, son N tablas de todo en función del uso de suelo, de la zonificación de la ciudad, qué es lo que puedo hacer. Eso es el tomo 2, ¿ok? Si quieren le pego una mirada como cultura general, pero lo importante es que por lo menos, ¿no es cierto?, entiendan el contenido del tomo 2, ¿sí?, que es la parte más de arquitectura. Y el tomo 3, edificación.
¿Ok? Entonces aquí está toda la norma de edificación, ¿sí? Los requisitos para edificar, las normas en relación a la vía pública, la línea municipal, el nivel, los predios, ¿sí? Las normas según la zona. Entonces, según la zona puedo construir o no alguna cosa. En una calle, por ejemplo, que tenga, qué sé yo, 10 metros, 9 metros, no puedo hacer edificio alto. Tengo que ir nada más hasta 12 metros 50, o sea, 4 pisos. No puedo hacer más alto, ¿sí? En cambio, en una avenida sí puedo hacer este edificio más alto, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, si yo estoy a 20 metros de una avenida, yo puedo hacer 4 pisos, pero el que está en la esquina, ¿no es cierto?, puede hacer 20 pisos, dependiendo del tamaño de su terreno y lo que se llama el índice de ocupación. El índice de ocupación anda entre 4 y 6. Es decir, que si yo tengo 1000 metros cuadrados de terreno, en un índice de ocupación de 4, quiere decir que yo puedo construir solamente 4000 metros cuadrados de edificación. Entonces, para construir un edificio de, no sé, de 100.000 metros cuadrados, ¿sí?, hay que tener un buen terreno, ¿no es cierto? Entonces, manzana 40, por ejemplo, está en toda una manzana, pues, ¿no es cierto? ¿Sí? Que son 10.000 metros cuadrados. Hay incentivo, en realidad, y los metros cuadrados de índice de ocupación no son metros cuadrados construidos completos, sino que son solamente los ocupables y no los usos comunes. En un edificio no entrará en el cálculo de la superficie del índice de ocupación, no entrarán los pasillos, no entrarán las escaleras, no entrarán los estacionamientos, no entrarán el clubhouse que se llama, ¿no es cierto?, o el lugar de esparcimiento, solamente el uso habitacional o de oficina, ¿no es cierto? Eso es el índice de ocupación. Y no puedo construir más de ahí. Por ejemplo, en el código también está que yo puedo construir un poco más si es que hago un edificio ecosostenible. ¿Qué es ecosostenible? Si yo hago un edificio que tenga ahorradores de agua, que tenga focos LED, que tenga jardines en la terraza, que las aguas grises las recupere para regar el jardín, etcétera, etcétera, me dan un bono de decir, bueno, podés construir, ¿no es cierto?, un piso más, por ejemplo, o 10%, 15% de superficie más. Eso se ha hecho para incentivar el uso de edificios sostenibles, porque además la densidad que tenemos en esta ciudad es una densidad baja, ¿no es cierto? Comparen la densidad de edificios que tenemos aquí con La Paz, por ejemplo. En La Paz tenemos edificios de 10, 20, 30, 40 pisos, ¿no es cierto?, uno pegadito al otro, ¿no es cierto? Aquí no podríamos hacer eso por nuestra reglamentación. Obviamente, como les decía el otro día, esta ciudad nació con una planificación de una ciudad jardín muy bonita, las rotondas. Hoy las rotondas, ¿no es cierto?, cada vez hay que sacarlas más, digamos, ¿sí? Entonces, la planificación, ¿no es cierto?, y las normas se van modificando permanentemente, porque muchas veces el desarrollo hace que se cambien algunas normas. La gran discusión que está el BTR o el BRT, en realidad es el BTR porque es bus de transporte rápido, ¿no es cierto? Había que hacer algunas modificaciones, ¿no es cierto?, a la norma, ¿no es cierto?, para poder implementar un sistema de ese tipo. Hoy hay la idea del alcalde de hacer un tren, digamos, como se ha hecho un tren urbano, como se ha hecho en Cochabamba, ¿no es cierto? Es un tren urbano dentro de la ciudad. Y eso tiene que cambiar las normas de intersecciones, las normas de los tiempos de los semáforos, etcétera. Bueno, entonces, el desarrollo y el ir hacia una ciudad más grande implica permanentemente estar cambiando las normas. Entonces, de este tomo, ¿no es cierto?, si ustedes péguenle una mirada al
al índice para que entiendan de qué se trata. Y el que quiera leer, lee y después me pregunta. ¿Okay? Al final les voy a mostrar una cosa importante de este código que tenemos al final. Bueno, acá esto es unos anexos que esto lo hicimos el anteaño pasado, pero que hicimos esto. ¿Qué es lo que queríamos hacer? Densificar la ciudad. Entonces está unidad vecinal por unidad vecinal, y donde antes no se podía antes por el ancho de las calles se podía construir hasta una cierta altura. Lo que se ha hecho es permitir en vías que tienen más de 13 metros, ¿sí? 13 metros o más. Antes la de 13 metros no se podían construir hasta cierta altura, pero que conecten, ¿no es cierto?, anillos con anillos o radiales con radiales, ¿sí? En esos lugares, unidad por vecinal, cada una se la ha analizado, y a esta vía, por ejemplo, se le ha autorizado densificar las alturas, ¿no es cierto? Y está cada uno. Estos son vías en las cuales se ha densificado el índice de ocupación. O sea, se ha aumentado el índice de ocupación para densificar la ciudad, porque somos una ciudad con una densidad normalmente baja. Entonces ahí están todas las unidades vecinales, ¿sí?, en las cuales se hicieron modificaciones. No recuerdo, creo que hace unos 2 años, no, debe ser un poco más, 3 años. 1 año y medio de pandemia, un año antes, más o menos, antes de la pandemia, aprobamos todo esto. Entonces, y estas son las cosas que tienen que tener a la mano, ¿no es cierto?, los arquitectos que diseñan, ¿sí? Y acá hay una serie de tablas, ¿sí? Fíjense, temas de escalera, temas de estacionamientos. Bueno, péguenle una mirada, jóvenes, ¿sí? Cualquier cosa lo podemos analizar. Sí, yo no conozco, si bien he sido partícipe de la redacción de este código, pero no lo conozco tan a detalle, pues no lo uso permanentemente. Son los arquitectos que más que usan, y los constructores. Yo no construyo, yo superviso. Sí, ok, eso es, jóvenes. Por hoy basta. Entonces, ingeniero, leemos, y lo que no comentamos bien podemos comentarlo en la otra clase, el tomo 3. Claro que sí, comentamos y aprendemos, ¿no es cierto? Porque hay algunas cosas que tendré que leer más en detalle yo también, ¿no es cierto? Pero lo más importante es que ustedes entiendan qué es el código y qué tiene el código. Si el día de mañana yo voy a hacer un edificio, ¿no es cierto?, voy a hacer un subsuelo. Ay, ¿cómo hago la entrada al subsuelo? Lo hago desde la vereda, me meto y me recorro hacia adentro y después recién va. Todas esas cosas están en el código. Si yo voy a hacer un edificio al lado de otro edificio, ¿cuánto tengo que separarme del edificio? Acá está en el código, ¿sí? Entonces, quiero que entiendan que la normativa para construir un edificio está en el código. Acá están las normas para construir. Estas son normas, ¿no es cierto?, urbanas: planificación, organización, urbanizaciones, construcciones. ¿De acuerdo? Y está todo el tema de las edificaciones especiales, ¿no es cierto? Hoteles, talleres, todo lo que te quieran, acá lo van a entrar. Hay algunas cosas que no se encuentran y aparecen de vez en cuando, ¿no es cierto? Apareció, por ejemplo, un crematorio. Ay, ¿teníamos norma no teníamos norma de crematorio? Entonces hay que hacerla, ¿no es cierto? Hay que hacer la norma de crematorio. Muy bien, hay que hacer. Entonces, para eso está la comisión permanente del Código de Urbanismo y Obra, que nos reunimos de vez en cuando y empezamos a plantear cosas para enriquecerlo al código o corregirlo. ¿Por qué corregirlo? Porque hay normativas también
que se han hecho y después con el desarrollo y con otras cosas más, ya no funciona, hay que modificarlo. ¿Okay? Entonces, para eso es el Código de Urbanismo y Obra. ¿Estamos? Ok. Próxima clase. Y capaz que sea ya de las últimas normas que veamos la próxima clase. Es la normativa de la ley de cargas. No puedo pasar cualquier tipo de cargas por este pueblo. Más que por el pueblo, más que por la ciudad, por las carreteras. Porque es una norma para las carreteras que después la asumen los municipios, las gobernaciones. Pero hay una norma nacional de cargas. Ley de cargas de pesos y dimensiones. Búsquenla, léanla, mírenla y la discutimos la próxima clase. ¿Ok? Sí, ingeniero. Ok, jóvenes. Eso es todo por hoy. Sí, ingeniero. Los que faltan de dar examen. Solamente ayer en la mañana entraron 6, creo, y todavía faltan varios. Entonces continuamos lunes en la mañana, ¿sí? Lunes en la mañana para continuar los que no han dado examen. Se van anotando para que yo los vaya llamando, ¿de acuerdo? Sí, ingeniero. Muchas gracias. Okay. Porque me falta la mitad, ¿eh? Me falta la mitad todavía. Ingeniero, disculpe, tenemos clases lunes en la mañana de Resi 1, Ya. Mecánica de los suelos 1. El lunes en la noche, entonces. Ya está Lunes en la bien. mañana, más Sí, lunes en la noche. por favor. Sí, por favor. Pero Sí, lunes por en la favor. mañana, además lunes en la noche, yo les voy a pasar la hora, no creo que sea antes de las 7, porque yo tengo tema larguito a las 4 de la tarde, entonces no sé si me ocupo a las 7, pero a las 8 más seguro. De todas maneras le comunico ya en el WhatsApp. Está bien, ingeniero. Está bien, Ok. ingeniero, gracias. Gracias, hasta luego. Lo- Record